A ver, si pensamos en Costa Rica, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Casi seguro que es esa famosa frase, pura vida, ¿no? Y con ella toda esa imagen de playas paradisiacas, selvas que te dejan sin aliento y una paz, una tranquilidad que parece casi de leyenda. Y bueno, esa es la historia que casi todos conocemos, ¿verdad? La de un oasis de paz en medio de una región que, bueno, ha sido bastante turbulenta. O sea, estamos hablando de un país que tomó una decisión radical: apostar por los libros y no por las armas. Abolieron su ejército. Y claro, esa identidad nacional es súper poderosa y, no nos engañemos, muy atractiva. Pero, a ver, ¿qué pasa si les digo que la historia no es tan simple? Porque justo detrás de esa postal perfecta, de esa imagen idílica, se esconde una realidad mucho, pero mucho más compleja. Una llena de tensiones, de relatos que, digamos, no encajan del todo con esa versión oficial. Entonces, para realmente entender la Costa Rica de hoy, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que mirar hacia atrás a un momento clave, un punto de quiebre que partió su historia en dos, y ese momento es la Guerra Civil de 1948. Y ojo, aunque fue una guerra corta, duró poco más de un mes, el conflicto fue de una intensidad brutal. Pensemos que todas las rivalidades políticas que se venían acumulando en los años 40, ¡pum!, explotaron en una lucha armada. Y sí, es verdad que esto llevó a la famosa abolición del ejército, pero también dejó unas cicatrices profundísimas en el alma del país. Heridas que, de hecho, todavía se sienten, ¿no? Es que esta cita es clave, porque nos recuerda algo fundamental. La historia no son solo fechas y movidas políticas. No, se trata del costo humano. Esto no fue un simple cambio de gobierno o un reajuste de poder, fue una fractura real, una herida en el tejido mismo de la vida de la gente. ¿Se puede imaginar un cambio así? Piénselo por un momento. De la noche a la mañana, el mundo, ese lugar familiar y seguro, se convierte en un campo de minas, un lugar lleno de desconfianza, donde los vecinos, incluso la propia familia, de repente son el enemigo. Es que la guerra lo cambió todo. Transformó la idea misma de comunidad de una forma brutal. Entonces, y esto es lo más importante de entender, el conflicto no terminó en 1948. Para nada. Sus consecuencias, sus secuelas, se sintieron por décadas y décadas. Estamos hablando de familias rotas, de un trauma emocional gigantesco que nunca se llegó a sanar del todo a nivel nacional. Y un dolor inmenso que se fue pasando de padres a hijos, muchas veces en silencio. Bueno, dejemos por un momento las cicatrices de la guerra y hablemos de otro de los grandes mitos, de otro pilar de esa identidad costarricense, la idea de que es una nación excepcionalmente blanca y homogénea. Fíjense en esta comparación porque es, wow, súper reveladora. Esta idea de la blancura no es que haya surgido de la nada, ¿eh? Para nada. Desde el siglo XIX se construyó, y digo construyó a propósito, una narrativa de una Costa Rica casi europea. El objetivo, pues diferenciarse del resto de Centroamérica. Pero claro, cuando vamos a los hechos, a la evidencia histórica, la realidad nos cuenta otra cosa completamente distinta. Nos habla de mestizaje, de mezcla, como algo fundamental e inevitable. Así que la verdadera identidad al final no está en la pureza, sino justo en esa mezcla. Pero claro, estas narrativas tan idealizadas, tan perfectas, no se quedaron sin que nadie dijera nada. Por supuesto que no. En Costa Rica siempre ha existido una tradición súper fuerte de pensamiento crítico, de gente que se ha atrevido a cuestionar esa versión oficial de la historia. Y un ejemplo clarísimo es Manuel Mora Valverde, una figura clave del siglo XX. Lo que decía era básicamente que no hay que creer en los discursos bonitos, en el patriotismo de palabra. Él decía que a la gente se le conoce por lo que hace. Y qué vigente sigue siendo ese mensaje, ¿no? Al final del día, las palabras se las lleva el viento, lo que importan son los hechos. Y ojo, no estamos hablando de un par de voces aisladas por aquí y por allá. No. Este disenso, esta forma de ver las cosas, es parte de toda una corriente de pensamiento crítico que ha seguido súper viva hasta el día de hoy. Y lo interesante es que ha ido evolucionando, adaptándose, para caminar junto a las luchas sociales más importantes del país. Desde los derechos de los trabajadores hasta, por supuesto, los movimientos feministas y antirracistas. Y para ir cerrando, vamos a la parte que quizás es la más fascinante. ¿Cómo se está reescribiendo hoy, activamente, ese relato nacional? Y esto se está logrando, en gran medida, gracias a que se están rescatando las voces de las mujeres. Voces que por muchísimo tiempo estuvieron silenciadas. En este sentido, el trabajo de recuperación literaria ha sido de verdad fundamental.
O sea, gracias a esto, se ha podido sacar a la luz a un montón de autoras que tenían perspectivas que para su época eran rompedoras, que desafiaban todas las normas. Y por eso este trabajo va más allá de lo académico. Es, en el fondo, un acto de justicia histórica. Y para muestra, un botón. Esta frase de la escritora Yolanda Oreamuno es de una potencia increíble, porque lo que hace aquí es un diagnóstico, pero con una claridad brutal, de cómo la identidad de las mujeres ha sido siempre definida desde afuera, a través de una mirada masculina que les decía quiénes eran y cómo debían ser. Pero ahí no queda la cosa. Miren su respuesta. ¡Qué desafío! Ella sabía perfectamente que su vida y su obra iban a ser mal interpretadas por la cultura patriarcal de su tiempo. Así que, ¿qué hace? Reclama su propia historia. En lugar de dejar que otros la definan, ella misma se convierte en su propia leyenda. Toma el control. Es un acto de soberanía, personal y artística, brutal. Al final del día, ¿con qué nos quedamos? Pues con la idea de que la historia de un país nunca es un bloque de piedra, un monolito. Es más bien como un mosaico, ¿no? Un mosaico hecho de muchísimas historias. Algunas están a la vista de todos, otras están ocultas. Algunas se celebran y otras, bueno, se han silenciado por mucho tiempo. Y la verdadera riqueza de un país está justamente ahí, en toda esa complejidad. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión final. Porque al final todas las naciones se construyen sobre ciertos mitos. Vale la pena preguntarse cuáles son esos mitos que sostienen a la sociedad en la que vivimos. Y, quizás más importante todavía, ¿qué historias podrían estar escondiendo esos mitos? Detenerse a pensar en eso, la respuesta puede ser muy, pero muy reveladora.